Buenas noches. No hay mejor sentimiento de esa felicidad que uno siente después de comernos un postre o un dulce súper rico. Y además, cuando especialmente nos acompaña en esos momentos o días especiales. Y así nació Top Brownie, de una receta familiar. Hoy estamos con Luisa e Isabel. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy, hablarnos de este dulce tan divino, dulce, postres, cantidad de postres, tipos de brownies. Gracias por acompañarnos, lo logramos por fin. Teníamos mucho tiempo hablando. Cuéntenme cómo empezaron. Bueno, muy agradecidas por esta invitación, la verdad, muy contentas. Todo empezó pero muy poco planeado. Nosotros somos odontólogos, eso es importante aclararlo. Punto muy importante. Punto muy importante, somos odontólogos y estando estudiando, yo graduándome, hice en primer año de universidad, surge un negocio que ni siquiera vimos como un negocio en principio, fue simplemente un hobby de mi papá que él quiso darnos a nosotras como una oportunidad de negocio, pero la verdad es que no lo planeamos así. Él es paisajista de profesión y en sus ratos libres, para drenar estrés, para tener como espacios de esparcimiento, cocinaba, y cocina muy rico, pero él encontró en esta receta algo que no había encontrado con las demás, y era el efecto que causaba en los que comían los brownies en principio. O sea, él empezó a llevarlo a reuniones familiares y veía cómo la gente alucinaba con los brownies, y fue poco a poco perfeccionando la fórmula hasta que llegamos a lo que es hoy el brownie. Pero en principio nosotras no estábamos involucradas, él lo hacía por hobby, los domingos, a reuniones, a cumpleaños. De repente vimos nosotras el efecto y empezamos a pedirle que nos hiciera para nuestros eventos con nuestros amigos. Fue muy especial ver cómo la gente empezó a pedirlo sin nosotras planificar una... No, y él lo proyectó muchísimo, porque al ver como el impacto que tenían los demás, él mismo creó el nombre. Él incluso creó la empresa, o sea, él le puso Top Brownies, dijo que hay una oportunidad, creó la empresa, pero más adelante nosotros lo agarramos, porque claro, él no tenía como el tiempo para dedicarle, y lo empezamos a hacer nosotras por nuestra cuenta, y sin buscarlo empezamos a crecer. Yo en plena carrera de la universidad, Luisa estaba ya recién graduada, y la vida nos fue llevando más hacia los postres que al consultorio. Y por mucho tiempo combinamos consulta con la producción, que en principio éramos como las orquestas humanas. Nosotras horneábamos, despachábamos, cobrábamos. Eso no era nuestro fuerte porque estudiamos odontología, pero sí es una realidad que empezamos nosotras mismas y nos hacíamos el quite. Cuando ya estaba en clases estaba yo, cuando yo estaba en el consultorio estaba Isa. Hicimos un super equipo desde un principio, y mi papá, entregado, nunca fue su intención pertenecer, como participar en el negocio. Él calladito fue pensando, buscó los moldes, buscó el horno, buscó todo. O sea, fue como que él fue ensamblando el proyecto y de repente fue como que, bueno, esto está aquí, si lo quieren aprovechar, úsenlo, y si no, yo no lo voy a hacer. Entonces, claro, también fue muy, muy bonito ver cómo él trabajó en silencio, hizo un logo, pensó el nombre, o sea, y luego fue como la herencia que nos dejó como que esto tiene demasiado potencial. Ustedes lo saben porque me los piden siempre, utilícenlo a su favor. Y empezamos así muy poquito a poco. Empezamos en principio en bodegones, nos pedían en muchos bodegones los dulces, veíamos cómo la gente los iba a buscar, pero en principio teníamos un tamaño como de merienda. No estábamos todavía en el mundo de los matrimonios, de las mesas de postres de matrimonios, hasta que desarrollamos el tamaño chiquito, el bite size. Ahí fue donde cambió la historia también, porque empezaron a llamarnos las novias, porque quería que estuviésemos presentes en sus mesas de postre. Trabajamos en alianza con tiendas como Isquia, que también nos dieron ese espacio de visibilidad para que otras personas nos conocieran. Nos invitaron a las meriendas de novias. Estuvimos en bazares, que también como al alcance de los clientes que podían probarlos, siempre probando. Llevamos a nuestro stand pruebas, porque no puedes comprar lo que no has probado. Entonces eso también fue una súper estrategia, porque la verdad es que por el sabor
empezó a llegar la gente y el boca a boca. No hubo aquí una valla publicitaria ni una publicidad en Instagram, no existían en ese momento. O sea, vimos demasiado claro el poder del boca a boca, de la recomendación de cada persona. Qué bella esa historia, además no la sabía así. No. De hecho, ustedes tienen ahora un sitio en Chacao, Sí. que es la tienda. Yo tuve la oportunidad de ir hace varios meses, o el año pasado, y qué increíble que tienen un padre que tuvo, bueno, la receta mágica, pero la visión. Sí. Y que haya tenido 2 hijas, que además odontólogas, hayan tenido la disposición, porque creo que eso es importante también para el emprendedor. Hay veces visionarios o soñadores que tienen una idea, pero no necesariamente tienes el equipo, la gente alrededor tuya que tenga la disposición de creer, pero que ustedes, como son familia Sí. y vivían la reacción de la gente, es espectacular esa historia que además ustedes asumieron la responsabilidad y la tienda, bueno, la tienda es divina y yo del lado espectador, impresionante cómo Top Brownie en verdad creció de una manera muy orgánica. Muy orgánica. Sí. Se convirtieron en, uno iba a una fiesta y si no eran esos brownies, ya uno ni lo probaba. ¿Son Top Brownie o no son? Sí. Porque son los mejores. Y luego ahí es el boom de que abren la tienda y ya estaban consolidados en el mercado. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que a pesar de que fue orgánico, siendo algo muy casero, a medida que va creciendo la demanda, la infraestructura tiene que ir creciendo, el equipo va creciendo, ya no podían solo ser ustedes las que horneaban, empacaban y hacían el delivery. ¿Cuáles fueron esos retos en ese proceso de crecimiento? Yo creo que a lo largo de los años hemos vivido como tantas cosas que siempre hemos tenido como muy claro el compromiso de hacerlo bien. Empezamos sin saber nada del mundo de la pastelería y fue como primero tener el reto de la responsabilidad de entender cómo funciona, cómo se maneja una cocina, cómo se maneja un personal. Y fue como creciendo muy poco a poco. Siempre le inculcamos mucho al equipo. Cada vez que llega alguien nuevo es inculcarles mucho a ellos de mira, nosotras empezamos nosotras 2 en un apartamento, después fuimos creciendo poco a poco, cada cosa que tú ves aquí tiene un nombre, un cliente, o sea, llega una novia para su matrimonio, entonces todo de verdad que lo aprovechamos para reinvertirlo en equipos y uno va viendo ya con el tema de la demanda cuando amerita ya como ir ampliando los espacios, los equipos, yo siempre digo que con el crecimiento orgánico muchas veces también viene desorden, entonces es como tener también la conciencia de ir poniendo todo en su lugar mientras va como creciendo, sí, porque es eso, nos hubiese encantado en ese momento tener el conocimiento y las herramientas y de repente para hacer como una estructura más organizada, pero fue así, fue como creciendo muy orgánicamente y nosotras ha sido un reto ir poniendo como que todo en su lugar, como instruir mucho al equipo también de la conciencia de cómo ha sido todo este proceso y que también otro de los retos importantísimos ha sido, bueno, hemos vivido todo, o sea, hemos vivido la escasez de todos los De hecho, ingredientes. Empezamos en escasez. O sea, el momento en el que surge Top Brownie fue el momento de mayor escasez del país. Entonces, había que invertirle 3 veces más el tiempo a encontrar ingredientes. Yo decía, Operación Tum Tum, al proveedor de Quinta Crespo, ¿tienes mantequilla? No tengo. Y te ibas como de casa en casa, de local en local, buscando. Obviamente, eso implica un tiempo. Un tiempo que ahora quizás ya tenemos para hacer otras cosas. Se necesita mucha planificación. Pero en el momento, me lo decía Isa esta semana, de verdad que hemos vivido muchas cosas y la capacidad del ser humano de adaptarse porque Y resolver. Porque parece que fue otra vida el momento en el que no había mantequilla, azúcar, huevos, harina, que tenías que contactar a una persona porque era más fácil encontrar ingredientes a través de una persona que a través de un supermercado o de un local de comida de un mercado municipal. Entonces, claro, sí es muy fuerte cómo se va transformando todo, pero también la capacidad que tiene uno de adaptarse a eso y de entender cuándo ya tienes que cambiar la estrategia o
o dejar ir una etapa, porque eso fue una etapa, pero luego vino la Totalmente. pandemia, por ejemplo. Entonces, otros retos, otras realidades, otras oportunidades para vender y para crecer. Sí, es como mucho de cambiar el mindset de que cualquier circunstancia que se presente alrededor, porque van pasando miles de cosas, no se conviertan en las excusas. O sea, siempre hay una forma de ir sobre eso y muchas veces tendemos a agarrar cualquier circunstancia que esté pasando a nuestro alrededor para agarrarlo como excusa y no seguir creciendo, pero al final eso uno tiene que ir como más por encima de eso. Totalmente. ¿Y cómo ha sido la dinámica familiar? Porque trabajar con familia es una bendición, pero también es un gran reto, porque no solo tu familia, sino que también es tu día a día y tu trabajo. ¿Cómo ha sido esa dinámica con tu papá y entre ustedes como hermanas, de estar claros la responsabilidad de cada quien y el aporte y el valor agregado a la compañía? Eso es una buena pregunta. Yo creo que ese ha sido el mayor reto. Sobre todo que hacer las cosas bien y con la paz por encima de todo implica mucho de cada una. De verdad que sí, el fruto es espectacular, pero lo que implica es heavy. Si quieres hacer las cosas bien y si quieres que la relación sea fecunda, tienes que renunciar a ti, tienes que escuchar al otro. Por lo menos entre nosotras, la diferencia de personalidades, o sea, más que la diferencia de edad, es la diferencia de que somos súper distintas las dos. Y ha sido muy marcada como Luisa hermana mayor, Isa hermana menor, pero a la vez cómo nos hemos ido complementando, como entendiendo también, como con mucha ayuda y abiertas a las herramientas, que eso ha sido clave de verdad, como para en verdad conocernos, no desde la casa, sino cuáles son las fortalezas que tú tienes y cuáles son las fortalezas que yo tengo, cuáles son tus debilidades, cuáles son las mías y cómo hacer para potenciar tus debilidades y aprovecharnos. Totalmente. Eso ha sido Complementarse. que en un principio obviamente habían choques y roces y era como cómo hacemos para no llevar la casa al trabajo y cómo hacer para no llevar el trabajo a la casa, porque hemos vivido juntas, o sea, ha sido como Claro. compartir todo, entonces saber separar los espacios, saber comunicarnos, aunque uno viva junto y aunque trabajen juntos, no necesariamente la comunicación es buena. Entonces es clave como poner la lupa ahí y yo creo que lo hemos logrado porque Sí, no, ha sido bellísimo. sí. Ha sido bellísimo porque aprovechando que somos tan distintas de personalidad, tenemos fortalezas distintas también. Entonces aplicarlo eso al trabajo, lo que en Luisa es buenísimo, yo no tanto y viceversa. Entonces cada una ha conseguido como su espacio dentro de la empresa y mientras se esté llevando todo bien, no nos metemos mucho como en el trabajo de la otra y cada quien consiguió como, sí, donde se siente más cómodo desarrollándose dentro de Y sobre todo se ha fortalecido la confianza, como que cada vez confiamos más en el criterio de cada una, pero es un trabajo de todos los días. Es que lo pregunto porque yo trabajo con hermanos y es difícil salir del mindset casa, allá va, ser lo suficientemente objetivos en el trabajo. Sí. Sí, No. eso es un trabajo diario, yo diría, porque es eso, es lograr separar lo que decía Luisa, no es lo mismo la relación en casa que la relación en el trabajo, e intentar tratarnos en el trabajo como si somos dos personas, o sea, porque muchas veces lo que le dices a tu hermana no es lo que le dirías a una socia que no es tu familia. Totalmente. Entonces entender que con tus amistades uno se cuida más las palabras y llevar eso a la relación de familia también. Eso es clave. Sí. Pero no es fácil. Suena No es fácil, súper elevado, claro. suena como que pero hay días que no es tan fácil, o sea, hay días que Y sobre chocamos. todo bajo presión, momentos Sí. difíciles, el lograr poner ese filtro y esa capa Sí. no es lo natural. Sí, y sobre todo que estás todo el tiempo en relación con el otro, estás siendo un referente para el equipo también, entonces es más delicado todavía. O sea, yo creo que la conciencia de todo comunica, todo lo que sale de la boca comunica, el trato que nos damos entre nosotras comunica, así no sea directamente con el equipo y que en verdad nosotros estamos demasiado comprometidas con el crecimiento del equipo, más allá de la cantidad de empleados, del crecimiento de cada persona. Entonces es contradictorio si nosotros tuviésemos una relación dura entre nosotras, ¿cuál sería el mensaje para ellos?
Totalmente. Entonces sí estamos como muy aware y uno lo dice y suena como que no lo lograron demasiado, pero lo vamos construyendo. En verdad le ponemos lo hemos ido construyendo bastante. demasiada atención a eso porque es importantísimo para nosotros. Sí, es vital. Además, para la sostenibilidad del negocio. Sí. Cuéntenme ese factor, ¿qué es lo que...? Porque uno como cuando lo prueba, uno ni siquiera sabe, es tan divino que... Pero, ¿cuál es ese factor diferenciador de ustedes? Porque fíjate que es un mercado donde hay un montón de alternativas, pero ustedes tienen un factor diferenciador que, inclusive cuando vas a la tienda, y ustedes me lo dirán exactamente como objetivo de marca y de producto, bueno, todo es una experiencia. Además, uno antes de haber ido, no existía mucho ese concepto, por lo menos localmente, de ir a Chacao a tomarte un café con un brownie. Sí. Y hoy en día además ofrecen otro tipo de dulces también. Eso es algo que es... Primero, ¿qué es lo que los hace diferente dentro de esa categoría de dulce? Y luego la segunda pregunta sería, ¿ustedes lo vieron así, tenían eso como objetivo? ¿Cuál es el factor diferenciador de Top Brownie? Mira, yo creo que nos hemos enfocado mucho siempre en trabajar con ingredientes de muy buena calidad. Hemos trabajado con por lo menos el productor de mantequilla, es alguien en el que confiamos 100%, el chocolate que usamos actualmente es chocolate de 70% Franceschi. Entonces yo siento que primero cuidando los ingredientes del producto, 100% siempre nos ha hecho como la diferencia en el resultado final. Otro factor diferenciador siempre ha sido nuestra forma característica. Nuestros brownies cada vez es impresionante como hemos logrado que la persona distinga la marca sin necesidad de llevar un cartel. La persona llega a cualquier evento o a cualquier reunioncita y nada más ve la forma cuadrada de los dulces y dice, Top Brownies. Sí, es impresionante. Rompimos con la forma tradicional del brownie porque estamos acostumbrados a un brownie de bandeja picado en cuadritos, metido en un bowl. Aquí ya tú puedes presentar un brownie muy bello estéticamente y muy rico. O sea, esa combinación de bonito y rico y sumándole el servicio también que acompaña la compra del cliente. Pero más allá de eso, es que ahora tú puedes poner en tu mesa, bien sea de un almuerzo, de una cena o incluso de una mesa de postres, un matrimonio, un brownie bello, que lo ves y dices, ¿me lo como o es de decoración? No, me lo como. Y yo creo que eso, del lado público, hablándolo como consumidora, fue un hito que marcó la diferencia en el mercado. Sí. Que era como, tú veías los brownies y además, y de hecho, entras a la tienda y es estéticamente impecable y todos los sabores, y además tener la opción de, además, puedes elegir el sabor. El brownie no son los cuadrados ahí puestos, sino que tiene distinción de sabores. Y cada sabor le da una personalidad completamente distinta, un sabor distinto. O sea, siendo la misma base, el sabor cambia por completo. Entonces es muy bonito. O sea, tenemos distintos tamaños de brownies y nos hemos dado cuenta que la gente se va por los chiquitos porque puedes probar muchos sabores. Tienes la opción de probar muchos sabores y de verdad que cambia la experiencia en cada bocado. Entonces es demasiado interesante también ver cómo responde el cliente. No van más por la variedad de sabores y ha gustado mucho. Tenemos 18 sabores en total entre brownies, torticas de queso y torticas de zanahoria, pero tenemos en brownies 18 toppings y los piden todos. Nos preguntan cuáles son los bestsellers. Obviamente hay unos que más, pero en general los piden muchísimo. Y por delivery hay unos favoritos en tienda, la gente se atreve más. Ya cuando los ves, la gente se atreve. Para esos televidentes que nos están escuchando, ¿dónde están? Cuéntenme qué venden y cuáles son esos sabores, o los que nos conocen de Top Brownie. Bueno, ahorita estamos ubicados en el pueblo de Chacao, en el casco histórico de Chacao, que se ha vuelto un espacio increíble gastronómico. Han abierto demasiados espacios de distintos tipos de comida y es muy chévere el plan de estacionarse donde consigas y caminar, almorzar por aquí, comerse el postre por allá, tomarse el café por acá. Entonces ese concepto en el que se está convirtiendo el pueblito de Chacao ha sido espectacular.
estamos actualmente ahí ubicados, de ahí está nuestra tienda física al público y también está nuestro centro de producción, de ahí también salen los deliveries para todos los eventos. Y el menú, me quedé pensando. Bueno, nuestro producto estrella obviamente son los brownies, más que todo en este concepto mini, que es como muy versátil para distintos tipos de eventos, pero en esa misma presentación tenemos varios tamaños. Entonces tenemos uno que es un poco más grande, que también lo ofrecemos con todos los sabores, otro que es aún más grande, que lo ofrecemos con gelatos en la tienda. Entonces tenemos actualmente gelato de pistacho y gelato de vainilla. Entonces al de pistacho le colocamos un praline de pistacho que preparamos, al de vainilla le colocamos nuestro salted caramel. También tenemos nuestra otra especialidad que mucha gente nos visita por ese producto, que es la torta de capitas. Son unas tortas de finas capas de ponqué de vainilla, son como de milímetros el tamaño de la capita de ponqué, y de eso también lo variamos de distintos sabores. Entonces hay gente que va por esa torta. Creo que porque tiene una de guayaba, ¿no? Sí, que es buenísima, es la de dulce de leche con capitas de guayaba. Espectacular. Hay otra que es de chocolate con salted caramel, que la piden muchísimo, otra que es solo de chocolate. O sea, tenemos varios sabores de esa torta porque hay gente que solo va por esa torta. Hay otra que nos encanta, que le decimos Braulova. Cuando salió todo el boom de las pavlovas, nosotros dijimos, ok, pero ¿cómo lo podemos sacar pero que sea nuestro? Entonces cambiamos lo que es la base de suspiro y le colocamos una base de brownie. Entonces tiene una capita de dulce de leche, también de chantilly, las fresas, y si les gusta la combinación de fresa con chocolate es wow. Hace poco, bueno, el año pasado teníamos tiempo queriendo sacar los brookies, pero no queríamos el típico brookie cuadrado. Que brookie es la mezcla de galleta y brownie. Con brownie, exacto. Hasta que salió todo el boom de las New York Cookies, que son estas galletas gorditas, y dijimos, creo que es un buen momento para adaptarlo y hacer nuestro brookie. Entonces hicimos esta chocolate chip que está rellena del brownie, y le echamos un toque, le colocamos un toquecito de sal marina, y de esas galletas todos los meses sacamos ediciones especiales. Por lo menos hemos sacado de Red Velvet, de Cookies and Cream, de canela, de pistacho. Las vamos variando todos los meses. La gente está pendiente de cuál va a ser la próxima. Sí. Y además de eso, que es lo chévere, que la tienda también nos da la visibilidad para poder innovar y poder estar como refrescando, y que tenemos unos productos estrella que están desde el día 1, otros han ido llegando y se han quedado en el menú. Y están estos que entran y salen, y vamos también midiendo cuál es el gusto del cliente. Pero además de eso, las cajitas de regalo, que para mí es un súper detalle, porque, bueno, de hecho la tenemos aquí al lado, tenemos cajitas que puedes agregar una dedicatoria y nosotros nos encargamos del delivery. Entonces somos como Cupido, literal, a distancia. Mucha gente de afuera que quiere mandar un regalo, que no puede venir, que no puede estar presente en alguna ocasión especial de su familiar, y se nos ha dado a nosotros la confianza de poder llevar ese pedacito de amor o pedacito de cariño a esa persona. Y nos lo tomamos súper en serio, porque al final es como la única forma que tiene esa persona de hacerse presente. Entonces sí, le damos todo el paso a paso a la persona, ya lo entregamos, le mandamos foto de la cajita como para hacerlo parte de ese regalo, aunque no esté en el mismo lugar físicamente. Sí, siempre nos enfocamos mucho como en todo lo que vayamos a ofrecer tenga mucho sentido con la marca, porque hay infinidad de postres demasiado ricos, pero, ok, ¿de qué forma puede ser que sea de Top Brownies? O sea, no sacarlo por sacar, sino de alguna forma hacerlo nuestro, ya sea por la forma, por el sabor, por el concepto. Entonces, eso ha sido espectacular, como ver que todo lo que hemos desarrollado ha sido muy de nosotras. Entonces, en ese sentido también. Es increíble, yo se los dije al comienzo, se nos está terminando el tiempo y digo, pudiésemos quedarnos como 3 horas más. 3 horas más y estamos hablando aquí de un brownie divino. Sí. Pero, ¿qué último mensaje le pudiese dar cada una a ese emprendedor que está allá afuera, o joven que tiene una idea y de repente no se atreve a hacerlo, o cualquier tip como emprendedoras, empresarias que quisieran dejar al venezolano que nos está escuchando en la noche hoy? Yo creo que hay que perseverar. Si uno realmente tiene algo tan claro, a veces no lo tenemos tan claro, pero basta la consistencia.
consistencia, no desfallecer a la primera traba o al primer obstáculo, porque siempre van a surgir, y es lo que decía Isa. Lo más fácil, y sobre todo en este país, es apegarte a las excusas. Es que se fue la luz, se fue el agua, siempre va a haber algo, pero sobreponiéndonos a esas dificultades vas a encontrar demasiados frutos. Y yo creo que saber hacer equipo, saber escuchar, saber cuándo pedir ayuda, porque a veces uno dice, bueno, quizás me puedo ahorrar un dinero por esta parte, yo asumiéndolo, pero realmente existe una persona experta en esa área. Entonces, yo creo que a estas alturas, si nosotros hubiésemos contado con, lo que pasa es que hemos ido aprendiendo, pero volteamos atrás y probablemente nos hubiésemos evitado muchas caídas si hubiésemos sabido buscar la ayuda necesaria en ese momento. Entonces, pero es ir para adelante sin pensar y sin buscarle las 4 patas al gato. Es con un objetivo claro, es confiando en o sea, si tú estás claro del producto que tienes o del servicio que prestas, no frenarte, porque siempre va a haber algo que te diga frena. Pero si uno confía realmente en lo que tiene y en el valor que tiene, hay que darle para adelante. Sí. Bueno, yo un poco complementando, porque creo que lo está súper completo. Es una respuesta muy buena. Yo siempre digo, si tienen una idea y tienen las ganas y es algo que siempre ha estado en tu cabeza dándote vueltas, échale pichón y repitiendo un poco lo que decía antes, no dejar que las excusas se vuelvan la razón por la que no la haces las cosas, porque siempre es muy fácil quedarse ahí y siempre hay una forma de sobrepasar eso. Entonces, yo creo que sí. Gracias, sobre todo gracias por darnos ese pedacito de felicidad, además delicia de esos brownies que marcan la diferencia y marcan los momentos, de verdad. Y que continúen, les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Y ojalá en un futuro podamos tener en distintos rinconcitos de nuestro 100%. País varias tiendas para que todos los venezolanos puedan probar esta delicia que la receta la ha creado el padre de ustedes. No, estamos comprometidas a repartir felicidad en todos los rincones de Caracas y si Dios quiere, bueno, donde nos lleve. Exacto. Pero hacer feliz a la gente a través de un dulce es lo más gratificante. Y nosotras trabajamos en sonrisas, somos odontólogos, pero el efecto que tiene un brownie o un dulcito o un detalle, va más allá del dulce, es el detalle o el dulce que piensas para otra persona tiene demasiado fruto. Sí. Tiene muchos frutos, entonces aquí seguiremos trabajando por esto. Gracias por acompañarnos la noche de hoy y compartir esta bella historia, y a ustedes por escucharnos, que pasen una muy feliz noche.